Sí. Bueno, tenemos aquí al rey, al boss, al jefe de las carreras por montaña en España. Decidme quién ha ganado 5 campeonatos de España. Decidme quién ha ganado la Mambo 2 veces. Decidme quién vino aquí sin saber qué era esto y en 2007 se paseó por estas montañas con un crono súper ajustado de 4 horas que ha costado un huevo de mejorar. Estamos aquí con don Raúl García Castán. El placer es mío, tener a Raúl aquí con nosotros es algo... Ah, mira, da el puntito sobre la ella de la carrera histórica que soy, ¿no? Con 711 licencias FEDME en una misma carrera. Por cierto, no sé si sabes el dato, pero es un dato... Ya lo sé, ya. Pero bueno, pocas carreras, yo creo que ninguna ha tenido más de 700 corredores FEDME en una misma carrera. Me parece acojonante. Con la que se está liando ahora entre la FEDME y la España de atletismo, pues me parece un dato muy relevante, ¿no? Sí. Tú ya te olías cositas, ¿no? Yo la verdad he venido un poco, pues he retomado la actividad con mi club primigenio, con Tierra Trágame. Soy como esos futbolistas que después de jugar muchos partidos y muchas ligas y muchos años, al Y final, ganar muchas Champions. al final ya cuando ya no se atreven a meter la pierna vuelven a su club de origen. A ver qué ha pasado con el micro. Ah, joder. Ahora sí, ¿podemos empezar o qué pasa? Bueno, empezamos. Bueno, tenemos aquí a Raúl García Castán, para nosotros un histórico, un corredor como pocos, ganador de 5 campeonatos del mundo, de España, campeón de Europa también. Y vamos, un placer tenerlo aquí en esta cita que al final para nosotros enriquece todavía más su presencia, una carrera como esta, ¿no? Raúl, ha sido una sorpresa tenerte aquí. Sé que has corrido con tu anterior club, bueno, con tu primer club. Has vuelto a los orígenes. ¿Eh? Sí, soy un poco como te decía fuera de micrófono, como esos futbolistas que después de jugar muchos años y ya cuando no se atreven a meter la pierna vuelven a su club de origen, pues ha sido un poco este caso. También ha sido una sorpresa para mí porque no tenía pensado venir. Sí que me avisó el responsable del club de que tenía un poco el compromiso de asistir a esta cita, pero yo con mi despiste habitual, pues no sé por qué pensé que sería mucho más adelante en el calendario y no me preocupé de mirarlo. Con lo cual, un mes antes o 3 semanas antes de tener que acudir a esta cita, me dijeron, bueno, que ya sabes que en 3 semanas tienes que... ¡Hala! Dije, Vamos a entrenar un poquito. Vamos a voy a entrenar un intentar poquito. entrenar. Pero bueno, sabía que venía un poco pues de manera testimonial a acompañar y a animar y a, bueno, pues un poco simplemente a dar imagen de equipo y ya está. ¿Qué tal has visto a la gente que va tirando por adelante? Pues la verdad es que el nivel hoy era increíble. Ya se veía desde, no ya desde la salida, sino ayer ya en el ambiente flotaba viendo las caras y las figuras escuálidas que había por ahí, que la lucha iba a ser a muerte, como así ha sido. Y bueno, al salir, pues ya, desde luego yo ya les veo a una distancia estratosférica de mi actual nivel. Entonces, ni siquiera ya paso más rato intentando seguirlos. ¿Qué recuerdas de la primera edición en la que estuviste aquí, 2007? Yo recuerdo que venías de Madrid, que ya venías con un potencial altísimo, que eras el favorito, te trajo la organización como persona referente, ¿no? Como figura referente. Los de aquí nos pensábamos que, al no estar muy acostumbrado a pisar las piedrecitas que hay por aquí, no se te daría tan bien, pero nos dejaste sorprendido, parando el crono en 4 horas peladas, recuerdo, ganando la carrera de forma sobrada. Luego volviste un año o dos después, volviste a hacer casi el mismo tiempo. Sí. Además recuerdo que esta carrera fue en la que, si no recuerdo mal, nos conocimos tú y Sí, yo. de acuerdo, así es. Aquí tomamos contacto. Me metiste 35 minutos solo. ¿Corriste también? Sí, sí. No recordaba ese dato. Sí. Cuando vine aquí, si te digo la verdad, he hecho ya tantas carreras que se me mezclan un poco unas con otras. Pero como tú sabes, aquí en la Comunidad Valenciana en general y en concreto en la provincia de Castellón,
tengo tantas carreras, tantos recuerdos, tantos amigos, tantas vivencias, que para mí es un absoluto placer siempre volver aquí. Y recuerdo aquella cita de Borriol, aunque no la recuerdo con exactitud por lo que te digo, porque son ya 1000 carreras y al final se te mezclan un poco todas, pues con muchísimo cariño, por supuesto. Eran unos tiempos estupendos para mí, tenía toda el hambre del mundo, todo por descubrir, todo por ganar, y recuerdo aquellos tiempos con muchísimo cariño. Y recuerdo un pueblo que en aquel momento era novicio en cuanto a la organización de carreras y que sin embargo se volcó de una manera absolutamente espectacular. Era como un pequeño Cegama, ¿no?, por así decirlo. Y tengo un recuerdo excelente, claro, de aquel día, cómo no. Siempre cuando ganas, si encima ganas, pues bien. Raúl, ahora mismo que estamos, a ti te pasó, y lo hemos hablado alguna vez en alguna charla que hemos tenido, algún programa de radio, que ahora mismo estamos en la época de la profesionalización, o yo la llamaría más bien pseudo-profesionalización, porque al final todo el mundo quiere ser profesional, ya empiezan a haber corredores españoles profesionales o casi profesionales, es decir, perciben un sueldo mensual por correr, aparte de todo el material que perciben. Tú fuiste, si yo no recuerdo mal, con Kilian Jornet, seguramente uno de los primeros corredores que percibiste dinero por correr, una asignación de tu patrocinador, que en este caso lo llevas encima, que es Trago Wars, siempre has sido fiel tú a esa marca. Pero también me decías que en la época en la que tú empezaste a dedicarte más a correr, dejaste un trabajo físico que tenías en una serrería y te permitió acumular más kilómetros, centrarte más en descansar y todo. Quizá tu mentalidad se relajó y uno ya no sacaba tanto ese espíritu guerrero que siempre tienes cuando las circunstancias no son tan favorables. Yo esto ahora mismo lo estoy empezando a ver en corredores que ya están teniendo esos privilegios que tú conseguiste en aquel entonces. ¿Qué me podrías decir tú en este sentido? Mira, en primer lugar, yo soy totalmente creyente en esa teoría que tú acabas de desarrollar. Cuando la vida te coloca en una situación que es dura físicamente o psicológicamente o en el tipo de faceta que sea, eso por supuesto te va forjando un carácter que te puede ayudar a la hora de desarrollar una actividad que requiere de tanta dureza y de tanto carácter competitivo como es eso. Y en ese sentido yo creo que a mí, mi trabajo de aquella época y todo lo que había vivido hasta ese momento, por supuesto me ayudó a forjarme un carácter que en el momento de aplicarlo a esta actividad me vino muy bien. Y que luego, pues sí, puede ser que una vez que ya vas consiguiendo cosas, pues te acomodes un poco. También yo creo que es algo natural en la vida, ¿no? Que a medida que vas cumpliendo años, pues quieras que no, de algún modo te vas aburguesando, en todos los sentidos probablemente. Yo referido exclusivamente al tema técnicamente deportivo, pues recuerdo que al principio pues era mucho peor, tenía mucha menos calidad como corredor, pero tenía mucha más frescura, mucho más atrevimiento en las bajadas, era mucho más inconsciente en definitiva. Y eso también es un punto a tener en cuenta, pero a medida que vas cumpliendo años, pues evidentemente te vas un poco aburguesando. En cuanto a la profesionalización en las carreras por montaña, en el trail, como lo llamamos ahora, yo creo que es bastante complicado porque es un deporte muy difícil de ser trasladado al gran público. Es un deporte en el que para seguirlo en su propia salsa, el propio espectador tiene que ser deportista. Entonces, eso ya es un hándicap que coarta a mucha gente. Y es un deporte que para trasladarlo, ahora es un poco más fácil con el tema de los drones y tal, pero aún así, por el desarrollo del propio deporte, del terreno de juego en que se desarrolla, que no deja de ser la montaña, que es un terreno complicado, de acceso complicado, pues siempre va a ser complicado llevarlo al gran público. Entonces eso es un lastre que siempre vamos a tener a la hora de que este deporte, digamos, llegue al gran público, y en lo que un deporte no llega al gran público es difícil que haya una profesionalización. Si no entra en la televisión con su publicidad, con su todo, es muy difícil que haya marcas que apuesten por pagar un dinero elevado a mucha gente. Puede haber Kilian, Luis Alberto, 2, 3, pero no más. A raíz de lo que dices, Raúl, no sé si habrás visto este año pasado algún despliegue de medios tan espectacular como el que hizo Salomón en la Maratón del Mont Blanc,
retransmitiendo vía streaming con drones, cámaras, personas que corren al lado de otros. Bueno, Salomón eso se lo puede permitir, con un helicóptero dando la señal para que no falle la cobertura. ¿Piensas que ese podría ser un futuro? Es decir, ya no es una organización, sino es una marca que está apostando por retransmitir carreras de la manera más, bueno, para hacer lo que tú decías, llegar al público, esa disciplina lo más viva posible, lo más directa posible, lo más cercana posible, a la que le falta simplemente la publicidad para que se parezca ya a una retransmisión normal. ¿Qué sostenibilidad le ves a eso? Hombre, a día de hoy la sostenibilidad que eso tiene queda circunscrita a unos ámbitos o a unas marcas muy concretas que tienen el, digamos, bagaje económico para poder afrontar ese tipo de retos, de retransmisiones. No creo que muchas marcas o muchas ahora mismo estén en disposición de poder hacer eso. Por lo tanto, mientras sea solo cosa de una marca, pues, o de una carrera en concreto, pues sí, eso va a quedar un poco siempre supeditado a un ámbito minoritario, entre comillas, porque es evidente que el trail está subiendo hacia arriba en cuanto a participación, pero por ejemplo la televisión, que digamos que es el medio más vulgar, entre comillas, pero al final es el medio que acerca a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo es a todo el mundo, porque bueno, pues al final Internet, por mucho que ya esté, digamos, absolutamente extendido, no es la televisión. La televisión es, como yo digo, la televisión es el Internet de los pobres, ¿no? De los que no saben manejar Internet. Mientras la televisión no entre con su frivolidad, sí, pero mientras la televisión no entre en nuestro deporte, probablemente nuestro deporte siga siendo, entre comillas, minoritario. Ya. ¿Cómo verías ahora con el conflicto que hay aquí en España entre dos federaciones, la FEDME, la RFA, Española de Atletismo? Los dos se quieren intentar llevar el monopolio de la gestión. Aparte de... Están teniendo ahora las dos una lucha, bueno, no sé si se va a decidir a nivel judicial. Claro, ¿cuál es tu...? No sé si tú te decantas por alguna de las dos. ¿Crees que una ha trabajado mucho durante estos años, ha forjado esto, y quizá la más poderosa ha llegado y ha dicho, bueno, me voy a inventar una nomenclatura que incluya todo y voy a intentar luchar con el Consejo Superior de Deportes porque sé que tengo trato de favor, sé que tengo el olimpismo conmigo? Para mí la situación es un poco así. Yo la presento como una entidad que ha hecho muchas cosas o casi todo. Viene otra, que es cierto que también es muy antigua, pero que no ha hecho tanto por nuestra carrera por montaña. Y ahora mismo una realmente no quiere saber nada de la otra. Es decir, tú escuchas a Raúl Chapado y ellos quieren seguir con su rollo olímpico y no quieren sentarse a hablar ni... No sé... ¿Qué opinas del conflicto y qué crees que va a pasar en un futuro con esto? Pues mira, en primer lugar la situación me parece absolutamente deplorable. Solo contribuye a crear confusión entre los aficionados y entre los propios practicantes de la disciplina. Me parece, casi te diría que vergonzoso, que nadie sepa quién es el campeón de España. ¿Por qué? Porque hay 500 campeones de España. No. Antes Raúl eras tú solo estaba Raúl de campeón de España. Antes en España, porque era Raúl. Antes en España había dos carreras importantes, Cegama y Campeonato de España. Y todo el mundo sabía quién había ganado Cegama, quién había ganado el Campeonato de España. Ahora tú preguntas quién es el campeón de España o la campeona de España y nadie lo sabe. Sí, tienes que preguntar de carreras por montaña, de trail running... Y eso es debido a que hay tal lío de federaciones, de empresas privadas, tal... Nadie sabe quién es quién. Pero respecto al tema concreto que me planteas de las dos federaciones, yo por supuesto, en este caso para mí no es a quién quieren más, a papá o a mamá, no. Porque yo en este caso solo he tenido papá, que es la FEDME, la Federación de Montaña. Y quizá me deje guiar, quizá mi opinión en este sentido no sea del todo objetiva, porque yo siempre he estado bajo el amparo, digamos... Bueno, pero es que es la federación que estaba, entiendo, ¿no? La Federación de Montaña, pero es que teniendo en cuenta que la Federación de Montaña lleva mucho tiempo desarrollando competiciones en el ámbito de la montaña y en el ámbito de su federación, no entiendo por qué no va a ser quien
regule y quien organice las carreras por montaña de mayor importancia y de mayor oficialidad del país. Yo ahí creo que la Federación de Atletismo simplemente ha visto que es un pastel muy apetecible y algo que al principio veían con cierta reticencia, no les interesaba mucho, y es más, nos miraban por encima del hombro. Nos miraban por encima del hombro como diciendo, estos locos que no tienen mucha calidad para correr aquí, se vienen a correr aquí. Hombre, yo creo que tú eres de los corredores que ha demostrado que para correr el monte hay que tener calidad, porque corríais mucho, es decir, tú eras un tío que en carreras de 4 horas yo creo que eras de lo mejor del mundo, es decir, también había que correr y tú hacías tus series. Sí, claro que había que correr. Yo de hecho gané mucha calidad como corredor a base de entrenar y entrenar, pero el mundo del atletismo miraba el trail un poco por encima del hombro. Eso antes era así. Y la Federación de Atletismo miraba las carreras por montaña un poco como un movimiento un poco friki, por así decirlo, que en principio no quería soltarlo, pero no le interesaba demasiado. Ahora, ante el tremendo subidón, el tremendo boom que ha explosionado en las carreras por montaña, han querido reclamar su parte del pastel y yo creo que no tienen razón en este caso. Bueno, yo te voy a dar 2 datos. Tampoco me gusta más decir quiero más a papá o a mamá, pero es algo que es... Los hechos están encima de la mesa. Hoy aquí han participado 711 licencias, 655 corredores en la carrera que has corrido tú, el Campeonato de España de Clubes. En el pasado Campeonato de España de Trail Running en Falcon, Murcia, hubieron creo que 116 licencias de la RFA. Los datos están ahí, ya que cada uno tome nota. Mira, yo en principio soy partidario de que haya tantas carreras como demanda haya, pero que no haya sobre todo confusión, Entonces, las carreras por montaña, dado que se desarrolla por montaña y hay un organismo que es la FEDME, que lleva mucho tiempo organizando otras competiciones en el ámbito de la montaña, no entiendo por qué tiene que haber otra federación que le dispute ese privilegio, entre comillas. Lo más grave de lo que dice, no de lo que has dicho tú, sino a colación de lo que has dicho tú, son titulares como por ejemplo cuando se escucha al presidente de la RFA, Raúl Chapado, decir que realmente lo importante es correr, el contexto no importa. Cuando una persona dice eso... Entonces no tiene mucho sentido las limitaciones que se imponen en sus carreras por la montaña, porque la montaña es mucha y muy variada y esas cortapisas al alza de distancia, de nivel, etcétera, no tiene mucho sentido en esa política. Es cierto. Pregúntales a cualquiera de aquí por qué están aquí, porque hay una montaña aquí al lado, ¿no? Esa es un poco la jugada. Quería terminar contigo porque me dicen que tenemos otra entrevista, Raúl, estaría horas y horas hablando. Me encanta. Hemos hablado de la profesionalización, de la pseudoprofesionalización. Tú eres una persona que me gustaría que hablaras aquí ahora ante los medios. ¿Tú cómo te has considerado? ¿Algún momento te has considerado profesional? Es decir, en algún momento de tu vida, claro, estamos hablando que cuando tú estabas en la cresta de la ola, eran unos años en los que esto no estaba tan trabajado, el tema de los sponsors no estaba tan concienciados en esto. ¿En algún momento tú te has visto profesional? Es decir, ¿a ti te han pagado por y para correr y podrías haber, en esa época, haber corrido por y para correr? ¿No pensando en el futuro? Sí, en aquellos días de gloria, por supuesto que podría haber vivido muy al día y muy ganando siempre, corriendo cada fin de semana, contando con toda la aportación de mis sponsors, becas y demás. Eso es. Pero en aquel momento sí que sacaba un sueldo como mi sueldo. Evidentemente con la limitación de que era una cosa muy temporal y muy dependiente de tu físico y que si en cualquier momento te fallaba algo de esto, pues te quedabas en la calle, con lo cual no podías abandonar tu trabajo y por tanto no llegabas a ser un profesional en el amplio sentido de la palabra. Ahora bien, profesional, yo cuando era bueno, como yo digo, vivía en corredor de montaña las 25 horas del día, o sea, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Para mí lo más importante era esto y por supuesto desde un punto de vista emocional y de actividad física, por supuesto que me consideraba un profesional. Si bien no tenía todo el tiempo necesario para entrenar como profesional, pero anímicamente y emocionalmente, por supuesto que me consideraba un profesional. Además, como has apuntado antes,
Quizá con Kilian fuimos los dos primeros que empezamos a cobrar de un sponsor. Seguramente, no sé si el primero o yo primero, pero por ahí luego ya fueron otros que ahora ya cobran mucho más de lo que yo cobré. Y eso es estupendo y me encanta. Pero sí, en ese ámbito sí que fui pionero. ¿Qué les dirías a los chavales? Llamamos chavales porque nosotros ya somos 40 y... ¿De 20, de 30? Casi 50 ahí. Bueno, que tú estás muy bien todavía. Eso se lo dirás a todas. Que les están vendiendo ahora mismo, bueno, vendiendo no, les están ayudando a que sean profesionales. Hay pocos, pero los hay. Un minuto. Hay pocos, pero los hay. Pero que parece como que se están despistando y se creen que esto va a ser para siempre. Es decir, ese perfil existe y es un peligro que hay hoy en día aquí. Ahora yo creo que pueden haber 5, 6, 7 corredores entre chicos y chicas a nivel nacional, muchos versados en ultra, porque al final las marcas de ultra que te están proporcionando todo el material necesario para correr un ultra son las que más están apoyando, porque son las que más facturan, entiendo. Sí, claro. Para correr una carrera de 30 kilómetros no hace falta llevar tanto material, pero al final esta gente va a dejar de rendir. ¿Y qué consejo les darías a estas personas que ahora mismo tienen un sueldo, se consideran profesionales, no están haciendo otra cosa más que correr y promocionarse en las redes sociales, pero están dejando de lado ese trabajo que en un futuro es el que les va a mantener? Bueno, a ver, en primer lugar, la verdad es que no soy una persona muy dada a dar consejos, pero el consejo que les daría, sí que es verdad que se está desvirtuando un poco lo que es, digamos, el origen primigenio, el leitmotiv de lo que es el atletismo en definitiva y las carreras por montaña en este caso en concreto, que es el esfuerzo. Entonces, quien no crea que el único motor de esto es el esfuerzo y crea en milagros de otro tipo, publicitarios, de marcas, de marketing, de ropa, de material, se ha equivocado de deporte, sencillamente. O sea, esto es trabajo, 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 y para robarle un segundo al crono tienes que entrenar, y no hay otro secreto y no hay otro milagro. Y el milagro es que no hay milagro, ese es el milagro. Y sí que quizá las marcas, bueno, pues estén creando a lo mejor ahí una pequeña burbuja, las marcas o el público o el fenómeno social que estamos viviendo de boom con las carreras por montaña, se esté creando una pequeña burbuja que a alguien a lo mejor en su momento le pueda explotar en la cara. Pero el consejo que daría sería simplemente eso, que esto se mueve por, el motor de esto es el esfuerzo, nada más. Y todo lo demás ayuda o no ayuda, pero el motor primigenio y lo único imprescindible es el esfuerzo. Raúl, terminamos con esa super frase tuya, la cultura del esfuerzo, que es la que tenemos que seguir fomentando en una vida que todo el mundo la quiere hacer más fácil, pero hay que trabajar, trabajar y trabajar. Por desgracia estamos aquí para luchar, es que no hay otra. Un placer tenerte aquí y espero repetirlo en poco tiempo, me encantaría. A mí también, lo sabes. Bueno, cuídate.